Amén. Bien, la pregunta de la semana es: ¿qué es lo que exige Dios en el cuarto y el quinto mandamiento? ¿Qué es lo que exige Dios en el cuarto y el quinto mandamiento? La respuesta completa dice: en el cuarto, que durante el día de reposo pasemos tiempo adorando a Dios en público y en privado, descansando en nuestro trabajo rutinario, sirviendo al Señor y a los demás, de tal forma que anticipemos el día de reposo eterno. En el quinto, que amemos y honremos a nuestros padres, sometiéndonos a su disciplina y dirección piadosas. Sí, entonces, es cuarto y quinto mandamiento. El versículo de la semana está en Levítico 19:3. Está en la Nueva Versión Internacional. Dice: respeten todos ustedes a su madre y a su padre y observen mis sábados. Yo soy el Señor, su Dios. Entonces, hay dos mandamientos: guardar sábado, honrar a padre y madre. Sí, entonces, lo primero es guardar el sábado. Y la primera pregunta que quisiera abordar es: ¿por qué los cristianos celebramos el domingo en lugar del sábado? En Hebreos 4, 9 y 10 dice: queda por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios, pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Entonces, como creyentes, tú y yo guardamos el sábado siguiendo un patrón distinto al pueblo israelita en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento es: trabajas y luego descansas. Trabajas los primeros días y luego descansas el último día de la semana. Pero nosotros descansamos primero al recibir la obra de justificación de Cristo a través de la fe. Adoramos y descansamos en domingo, el primer día de la semana, a fin de proclamar la resurrección de Cristo y de abrazar su obra de gracia. El domingo, el primer día de la semana, recibimos y proclamamos la gracia de Dios, y luego salimos a trabajar de lunes a sábado, ¿sí? Sabiendo que nuestra obediencia no nos justifica delante de Dios. Entonces, como cristianos, venimos, recibimos su gracia y luego salimos y servimos. Es por eso que celebramos los domingos. Además, que estamos siguiendo el patrón del Nuevo Testamento. En Hechos 27 leemos: el primer día de la semana, cuando estaban reunidos para partir el pan, lo cual es probablemente una referencia a la cena del Señor, Pablo les hablaba, pensando salir al día siguiente, y prolongó su discurso hasta la medianoche. Entonces, los creyentes, a partir de la resurrección de Cristo, celebran el primer día de la semana, porque Cristo fue resucitado el primer día de la semana, un domingo. Y entonces es esta inversión de primero descanso, como leímos en Hebreos 4. Somos invitados al descanso de Cristo, a recibir su obra de justificación, y luego obramos, pero obramos descansando. Sí. El sábado es algo que también los creyentes celebramos y guardamos. Recuerda que ninguno de los mandamientos es abolido por Cristo, sino que cobran el sentido real que tienen. Sí. Ahora, el sábado también nos apunta a un principio fundamental. El sábado es una manera de Dios de recordarnos algo que se nos olvida. Somos humanos. Somos humanos. Y ser humano significa tener límites, y ser humano significa ser dependiente. Y el sábado es una forma en que Dios nos invita a recordar constantemente: tengo límites y dependo de Dios. Y por lo tanto, como creyentes, deberíamos de tener un ritmo balanceado entre trabajo y descanso. Si trabajar en exceso sería erróneo. Guardar el reposo es un acto de fe. Entonces, en el día de descanso nos obligamos a detenernos y reconocemos que dependemos completamente de Dios. Ahora, la pregunta del millón es: ¿cómo se practica esto? ¿Sí? ¿Cómo es que guardo el sábado? Cuando estoy hablando de guardar el sábado o participar del día de reposo en domingo, ¿qué es lo que estoy diciendo? Podemos decir al menos 3 cosas. ¿Sí? Número 1, guardar el sábado implica descansar del trabajo diario. Guardar el día de reposo implica cesar de trabajar, de hacer todo aquello que implica producir. Y esto implicaría que deberíamos de cambiar nuestros ritmos de trabajo, tal cual. Porque muchas veces el domingo es el único día que hay espacio, y entonces estamos preparándonos ese día para hacer lo que sigue, y estamos entonces
trabajando ese día para poder sacar la chamba del día siguiente. ¿Sí? Y lo que queremos hacer es detenernos. En ese día no trabajamos, no hacemos nada que tenga que ver con nuestra producción diaria. ¿Sí? Y no nada más no hacemos la actividad, sino también dejamos a un lado preocupaciones y ansiedad que acompañan esa dinámica de trabajo. ¿Sí? Ahora, cabe mencionar que guardar el reposo no es una serie de prohibiciones. No, es que no debes de... Porque si caemos en eso, caemos en el mismo problema de los fariseos. Pero sí es una invitación a decir, este es un día en que voy a detenerme de hacer todo lo que normalmente hago. ¿Sí? Y entonces el domingo pudiéramos tomar tiempo para hacer actividades que son divertidas. Si somos padres de familia, deberíamos de considerar lo que es divertido no solo para nosotros, sino también para nuestros hijos. Deberíamos de tomar tiempo para cultivar agradecimiento, para cultivar gozo. ¿Sí? Deberíamos de buscar cosas que no sean gravosas para nosotros ni para nuestros hijos. ¿Sí? Y deberíamos de considerar lo que necesitamos. A lo mejor para algunos el reposo sea una siesta en la tarde, a lo mejor para otros sea una caminata en la tarde, ¿sí? Dependiendo de quién eres y lo que estás viviendo y de tu familia. ¿Sí? Entonces, el reposo primero se trata de cesar de trabajar. ¿Sí? Cesar de trabajar. ¿Sí? Número 2, disfrutamos del reposo al integrarnos en la adoración junto con la iglesia. Disfrutamos del reposo al integrarnos de la adoración junto con la iglesia. Y aquí es una cuestión no nada más de ir, sino de actitud. El salmista dice en Salmo 122, yo me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Esto es 122:1. Yo me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Y en el Salmo 16 el salmista dice, en cuanto a los santos que hay en la tierra, ellos son todo mi deleite, ellos son toda mi delicia. Y entonces la pregunta es una de, ¿con qué actitud vamos a la reunión de la iglesia? Podemos decir estas dos cosas, vengo en medio de la multitud de la gente que es mi delicia. O sea, todas estas personas que están aquí a mi alrededor en el domingo que me reúno, son mi deleite, todas. Y es como, me alegro cada vez que me dicen, vamos juntos a adorar. O es domingo y los domingos los cristianos van a la iglesia, pues el cristiano pues, va a tener que ir a la iglesia. O sea, ¿cuál es nuestra actitud? O en el peor de los casos me trajeron, ¿sí? Sí. Cuando hablamos entonces de disfrutar de Dios al reunirnos en medio de la congregación, empieza esto con disfrutar, ¿sí? Es una cuestión de nuestro corazón. Y implica también una forma en que nos desenvolvemos cuando estamos ahí. ¿A qué vamos al servicio de la iglesia? A la reunión de la iglesia vamos a servir a otros. Sí, vamos a escuchar y vamos a reunirnos en torno a la palabra predicada, pero vamos a servir a otros, a estimularnos unos a otros al amor y las buenas obras. ¿Sí? Entonces, número 1, cesamos de trabajar. Número 2, nos reunimos con la iglesia. Y número 3, aprovechamos todas las oportunidades que tenemos para hacer bien y refrescar a otros. Aprovechamos todas las oportunidades que tenemos para hacer bien y refrescar a otros. Eso significa que tal vez el domingo para hacer bien y refrescar a otros. Esto significa que el domingo tal vez sea un día en que también tengamos que disponer un tiempo para mostrar hospitalidad a otros, ¿sí? Para invitar a otros a integrarse en nuestro ritmo de descanso. Hoy voy a ir con mis niñas a caminar a forma de descanso. Entonces, ven, te invito conmigo. Sí, vamos juntos a caminar. Sí. O no voy a hacer nada, voy a estar en mi casa y a lo mejor me voy a sentar un rato a jugar con mis hijas o a platicar o a sacar un juego de mesa, no lo sé. Ven, eres bienvenido. O sea, en el día de reposo queremos también imitar a Dios. De hecho, es una de las partes que Dios dice. O sea, vas a guardar el sábado porque al guardarlo estás imitándome. Y entonces no nada más es imitarlo en descansar. Dios muestra hospitalidad hacia nosotros. Él dice, ustedes van a ser mi pueblo y yo voy a ser su Dios. ¿Sí?
Y entonces nosotros también queremos mostrar esa misma hospitalidad, ¿sí? Al mismo tiempo, nota la palabra que usamos aquí, queremos refrescar a otros. Y eso significa que deberíamos de ver el día de reposo como un día de celebración, de festín, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si eres papá, pudieras guardar ciertos dulces que a tus hijos les gusten mucho y a lo mejor que el domingo sea un día en que participan de comer de estos dulces que son así como wow, ¿sí? Yo recomendaría deja a un lado pantallas, celulares, no como una regla, tal vez puedas hacer un ejercicio de ver alguna película de antaño que les enseñe algo a los niños, pero en general trata de separarte de la tecnología. La tecnología en sí misma tiene una naturaleza que roba el reposo, ¿sí? Entonces trata de separar y dedícate a servir a tus hijos y que ellos puedan ver que este es un día que no es gravoso, sino es un día de festín y de celebración. Sí, eso es respecto al cuarto. El quinto mandamiento creo que es más directo. Este es el mandamiento, creo yo, que más aplicamos a los niños. El quinto mandamiento dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Y la palabra honrar significa tratar a alguien con el respeto debido a su persona y su rol. Sí, honrar significa tratar con el respeto debido. Podemos decir que significa al menos 5 cosas de manera práctica, a fin de no extendernos mucho. Sí. Significa al menos 5 cosas que tenemos que hacer. Número 1, obedecer. Obedecer voluntariamente. Sí. Es decir, obedecer sin renegar. Sí. Obedecer sin quejarse, obedecer sin criticar. Número 2, respetar. Eso tiene que ver con la forma en que nos dirigimos a nuestros padres, las palabras que usamos, el tono de voz con el que nos dirigimos a ellos, la forma en que nuestro lenguaje corporal habla hacia ellos, pero también tiene que ver con la forma en que nos expresamos de ellos cuando estamos con otros, ¿sí? Sobre todo cuando estamos con nuestros compañeros. ¿Qué decimos de nuestros papás? ¿Sí? Número 3, agradecer. Inmediatamente agradecer debería de quitar toda queja. Si lo que soy llamado a hacer es agradecer, lo opuesto a agradecer es quejarme, renegar. Entonces dejo eso a un lado y agradezco lo que mis padres hacen y pueden darme y no me dan, y su esfuerzo por tratar de criarme, que es ya una tarea bastante titánica. ¿Sí? Número 4, hacerles bien. Esto se va a ver diferente para cada etapa del niño, pero podemos pensar aquí en 2 cosas. 1, hazles sencilla su tarea. Si puedes pensar tal vez en 2 versículos, puedes pensar en Hebreos, creo que es Hebreos 12, donde dice que sométanse a sus autoridades y porque ellos son los que van a dar cuenta de sus almas, permítanlo que lo hagan con alegría, con gozo. ¿Sí? Entonces está conectando el someterse con, tiene que haber cierta actitud que el liderazgo que está sobre ti dé cuentas de ti con gozo. ¿Sí? Y entonces esto para los niños va a significar hacer lo que sus papás piden que hagan sin que sus papás tengan que pedírselos cada vez. Ejemplos muy prácticos que puedes darle a los niños tienen que ver con recoger su cuarto, tener cuidado de su ropa, de sus toppers, ¿sí? De eso, no dejar todo tirado cuando comen, ¿no? ¿Sí? Ese tipo de cositas que el niño puede rápidamente entender que es algo que su papá o su mamá están pidiendo de manera constante. Entonces, él puede practicar en hacer eso. Cada niño será diferente. Tal vez el papá está batallando con, pues cuando te hablo, voltéame a ver. ¿Sí? Entonces, si el papá ya expresó esa parte, el niño tendría que enfocarse en, no, yo sé que esto es algo que mi papá quiere y voy a tratar de hacerlo. Entonces, puedes pensar en eso. Y puedes pensar también en el texto donde está en Timoteo y Pablo dice que el anciano que predica y enseña, que gobierna y predica, debe de ser tenido por doble honor. Y el doble honor significa o implica también dinero, una remuneración. Entonces tal vez los niños, o sea, no le vas a decir al niño de Almendros, oye, hay que darle a tu papá dinero. No, el papá le da dinero, se lo regresa. Pero
sí puedes considerar cómo gastas tu dinero de manera que vuelvas algo a tus papás. ¿Me explico? Sí, entonces no te estoy diciendo, págales porque son tus papás, pero sí estoy diciendo, si me están dando dinero y yo sé que a mi papá, no sé, le encanta las galletas, pues igual de vez en cuando compra unas galletas. Sí, o le gusta mucho una bebida específica, un coca, no, esa no, otra. Pues cómprale otra bebida, ¿me explico? Recuerda, la Biblia dice, sí, el que es enseñado comparta con el que le enseña toda cosa buena. Sí, y los papás están en esta dinámica de estar enseñando. Entonces los niños pueden entrar en esta dinámica de tratar de devolver algo de lo bueno que están recibiendo. Y número 5, tenlos en alta estima. Tenlos en alta estima. Que esto es una disposición de nuestro corazón. Pero fácilmente caemos en la parte de comparar a nuestros papás. Desde chiquitos, cuando Aria empezó a ver Bluey, una de sus primeras preguntas fue: ¿por qué ustedes no son como los papás de Bluey? Porque los papás de Bluey y tienen tiempo de jugar en todo momento. O sea, los papás de Bluey, no hay un solo episodio en que el papá o la mamá les diga: no puedo jugar ahorita porque tengo que trabajar o tengo que hacer esto, voy a jugar tú. No, las niñas llegan y empiezan a jugar y los papás juegan. Y es irreal, ¿sí? Pero ella inmediatamente hizo una conexión de: sé padrísimo porque ustedes no hacen eso, ¿sí? No es erróneo en sí mismo, pero deberíamos de dirigir al niño a entender que lo que se ve en tele, como dijo una sobrina, no creas todo lo que ves en la pantalla, ¿sí? No refleja la realidad, ¿sí? Y que los papás hacemos el mejor esfuerzo que podemos, ¿sí? Y entonces debemos de tener a nuestros padres, aún con sus fallas, en alta estima, ¿sí? Un teólogo dice: todo lo que se pueda considerar desdén, ingratitud o desobediencia está prohibido. Todo lo que se pueda considerar desdén, ingratitud o desobediencia está prohibido por este mandamiento. Y es el único mandamiento que tiene una promesa específica añadida, dice: para que seas de larga vida sobre la tierra, ¿sí? Y esta idea de ser de larga vida no significa nada más o específicamente que vas a vivir hasta los 120 años, sino más bien habla de una vida que va a ser de abundancia en la presencia de Dios. No de abundancia material, pero sí de una vida en la que vas a poder disfrutar de aquello que Dios te ha dado. Sea mucho o sea poco, vas a poder disfrutar de aquello que Dios te ha dado por todo el tiempo que tu vida dure.